Es algo que a veces se nos olvida. Bien, vamos a estar continuando nuestra exposición de Marcos 13 y es un texto que es bastante complejo, no es un texto sencillo o muy fácil de comprender, pero vamos a estar ya profundizando eh, más en los versículos que nos quedan pendientes. Es una sección larga, una de las respuestas más largas que el Señor Jesucristo llevó a cabo. Pero antes de introducirnos de lleno a lo que vamos a ver hoy día, quiero que piensen en la ansiedad que nos da cuando estamos en la mitad de una serie y vemos que tiene varias temporadas. Y para comprender bien el desenlace tenemos que pasar por todas las temporadas previas. Para llegar al final tenemos que partir por el comienzo, ver el desarrollo y llegar al final. Nos da ansiedad. Muchas veces tratamos de ser tramposos y pasarnos al final directamente, pero eso es una incongruencia porque no vamos a entender bien todo lo que ocurre. Entonces, partir del final para entender el comienzo es un poco contradictorio. Una vez me pasó que una serie de libros que me gustó mucho leer, a mí me quedó con la duda porque había visto solamente las películas. Entonces, que tuve que hacer obligadamente antes de que saliera una tercera película de esa serie que me gustaba mucho a mí, tuve que comprar el libro y leerme el final para poder adelantarme a la misma película. Entonces, muchas veces tenemos ese sentido de urgencia de ir directamente al desenlace y es un poco lo que nos muestra eh, el corazón de los apóstoles en Marcos 13. Quieren ver cuándo va a venir el reino, cuándo el Señor va a juzgar las naciones pecadoras y cuándo va eh, a establecer su reino y gobierno de paz. Pero el Señor responde sabiamente y antes de pasar directamente a la explicación que vamos a estar viendo hoy, la respuesta, parte de la respuesta que vemos hoy, tenemos que entender que este es un discurso conocido como el discurso de los olivos, como lo mencionó nuestro hermano Matías la semana pasada. Y como ya anticipé, son, mejor dicho, es la respuesta más larga que dio el Señor Jesús, hablando de las cosas futuras, de las cosas finales, del fin del mundo. Bien, esto está entre medio de las señales que vendrían antes de la venida de su reino. Es importante notar que en el relato que el Señor Jesucristo nos está hablando, precisamente lo dirige a una audiencia, a un público eh, judía, ya no precisamente a la iglesia. Está hablando a los judíos, entre ellos los apóstoles, que creían en Jesucristo, pero todavía no estaba el contexto de la iglesia, porque la iglesia nace en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo y los llena del Espíritu Santo, los bautiza con el Espíritu Santo y se establece como la iglesia, los enviados a proclamar la verdad del Evangelio. Entonces, la audiencia es mayormente judía, el concepto de iglesia de Cristo todavía no estaba en sus mentes, y por lo mismo vemos cómo se va desarrollando esto. También es importante notar que en el texto que vamos a ver, sí considera creyentes, pero no está refiriéndose al conjunto de creyentes como la iglesia, sino a creyentes salvados por gracia en cualquier momento, en cualquier época, ¿ya? Y eso sí lo vamos a poder ver, es algo interesante notarlo, porque el Señor Jesucristo eh, no está haciendo otra cosa que repetir lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento y tratar de explicarlo a la audiencia judía y que esto también lo entienda la iglesia. Como ven, es algo un poco complicado. Y es importante que lo tengan en mente, lo que acabo de decir, porque o si no nos vamos a estar confundiendo. Pero a la vez nos da el impulso, el texto que vamos a ver nos da el impulso, nos empuja a mirar y estar atentos a las escrituras para entender el escenario del mundo en la segunda venida del Señor, aferrados al verdadero Cristo de Dios. Y ese es
la idea en grandes rasgos, como los principios que podemos ver que nos narra este texto, es mirar y estar atentos a las escrituras para entender el escenario del mundo en la segunda venida del Señor, aferrados al verdadero Cristo de Dios. Y sin más preámbulo, vamos a ir al texto que tenemos para hoy, Marcos 13, como ya lo mencioné, pero desde los versículos 14 al 23. Versículos 14 al 23. Dice así: Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Bien, el título de este sermón no es muy innovador, sino que lleva por título Señales antes del fin. Recordar que la semana pasada el hermano Matías nos estuvo predicando sobre principio de dolores antes del fin del mundo. Y para no robar o utilizar ese mismo título, coloqué señales antes del fin, porque todavía estamos en ese contexto, todavía estamos en el contexto previo a la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Bosquejé esto de la forma siguiente: es, punto 1, lee y entiende el peligro de la abominación. Lee y entiende el peligro de la abominación. Y eso va de los versículos 14 al 20. Y el segundo punto es, cuídate de los falsos cristos. Cuídate de los falsos cristos. Y eso está de los versículos 21 al 23. Bien, vamos a ir al primer punto. El primer punto es, lee y entiende el peligro de la abominación. Y esto comienza con el versículo 14. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ya, este versículo es controversial totalmente. El Señor está citando una profecía muy difícil de comprender, pero era una profecía que ya estaba considerada en el estudio que los judíos tenían para entender el final del tiempo. ¿Qué es lo que entendían ellos como el final del tiempo? Los judíos en el tiempo del Señor creían que iba a haber una gran tribulación, donde el templo del Señor iba a ser corrompido. En segundo lugar, iba a haber un heraldo, un predicador que iba a estar anunciando al Señor, la venida del Señor que iba a reinar. Y como tercero, el reino de Dios, que viene con poder y justicia a dominar las naciones, con su sede principal en Jerusalén. Y eso es literal, eso es lo que creían los judíos en ese tiempo. Y por último, también consideraban que el Señor, cuando viniese, iba a juzgar a todas las naciones impías, paganas, y le iba a dar su recompensa por no haber creído en el anuncio del Mesías. Entonces, esto tenían en mente los judíos. Y la iglesia primera también la tenía en mente algo similar, y no estamos hablando de una creencia nueva, estamos hablando de lo que históricamente el judaísmo y la iglesia primera también tenían en mente. Pero el Señor hace un paréntesis increíble y una explicación mucho más detallada de lo que va a ocurrir. Entonces, este primer versículo, el Señor Jesús comienza
a introducir una siguiente advertencia. Ya, esto es lo que quiero que tengan en mente. Advierte la ignorancia del peligro de la abominación. Pero en este caso también está mostrando que los hechos que ocurrirán vienen a ser graves, muy, muy graves y con una intensidad increíble. Si leen en el versículo 13 como nuevamente el Señor habla de la abominación desoladora que mencionó el profeta Daniel. ¿Y qué es esto? ¿Ya? ¿Qué es esta abominación? Algo aborrecible delante del Señor, algo que Dios no puede soportar ni ver. Es como si estuviese asqueado de algo. Bueno, esto se refiere a algo que hizo un rey en la antigüedad, un rey. Esto se toma como ejemplo siempre cuando se habla de este texto, que es Antíoco Epífanes, ya que se consideraba el glorioso, el divino. ¿Qué es lo que hizo? Era el rey de Siria y vino a atacar al templo de Israel y hizo un sacrificio, no con los animales que Dios había establecido para el sacrificio, no con ovejas ni corderos, sino con un cerdo. Y en ese entonces, en el Antiguo Testamento, el cerdo era considerado como utilizado un animal para celebrar rituales paganos, rituales de otros dioses. Entonces, obviamente, en el templo se tenía que hacer lo que Dios establecía que se hiciese. Pero este rey, Antíoco Epífanes, lo hizo para burlarse de la fe judía. Esto no fue después de Cristo, esto fue en siglos antes de Cristo. Y por lo mismo podemos ver un ejemplo de lo que está mencionando aquí el profeta Daniel y el mismo Señor Jesucristo, que algo así va a ocurrir en el futuro. Que algo así, con este mismo carácter de abominación, de perversión, pecado y algo así pecaminoso va a ocurrir en el futuro. Pero esta es una referencia a una profanación de las últimas que van a ver en el templo del Señor. Y va a ser llevado a cabo por alguien que se conoce como el anticristo, porque está en contra del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, ese anticristo va a invadir el templo del Señor durante este periodo de tribulación, este periodo de las señales antes del fin, en ese periodo donde se va a desatar la maldad. Pero, para ir más claro, vamos a ir a Daniel 9, donde es la referencia a Daniel 9, versículo 26 y 27. ¿Ya? Y vamos a estar conociendo en estos textos que tienen algunos simbolismos judíos y hebreos, ¿ya? Y sobre todo las mediciones de tiempo. Y eso es importante que nosotros entendamos, porque las mediciones de tiempo judías muchas veces eran dichas de una forma, pero significaban otra. Entonces, vamos a leer Daniel 9, 26 y 27. Dice así: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, va a morir el Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Va a haber un mundo en caos, eso es lo que está queriendo decir acá. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Si notan, esta profecía claramente se está refiriendo al final de los tiempos, más precisamente días o periodo antes de la segunda venida del Señor. Están apuntando, es como si estuviese calentándose el horno para llevar a cabo la cocción del alimento justo. Eso está queriendo decir, si pasan estas cosas, se está acercando la segunda venida del Señor. Ahora, si colocan atención, es importante preguntarse por qué se refiere a un asunto, en este caso, de la segunda venida. ¿Por qué introducir este asunto de la segunda venida? Bueno, porque el Señor Jesucristo, ese es el contexto en el que está hablando. Y debido a que la destrucción y la devastación
que ocurrió con el templo del Señor no ocurrió en una semana, como dice el texto, que traducido son 7 años, ¿ya? Una semana en judío se estaba refiriendo en este contexto a 7 años. No ocurrió 7 años después. De hecho, ocurrió casi 37 años después la destrucción del templo en manos de los romanos. Y de hecho, la muerte del Mesías eh, ocurrió e inmediatamente no vino este asunto de la devastación. Pasaron 37 años. Si se dan cuenta, eh, es importante aclarar que este texto no se está refiriendo al año 70, cuando el templo de Jerusalén y la nación de Israel se vio aplastada por los romanos. No, no se refiere a eso porque no está la abominación tampoco. No está instalada en el templo. Los judíos podrían haber estado adorando a Dios de boca para afuera, siendo personas que se fijaban en el exterior, discriminando a la gente, pero no iban a ocupar un holocausto como el que hizo Antíoco Epífanes. Jamás, jamás, porque ellos mismos fueron los que sufrieron eso. Entonces, esa abominación nos está hablando la que iba a estar en el templo. Y sí, en este caso está hablando del templo construido con piedras, con madera, con oro. A ese templo se está refiriendo. Ahora, por su parte, los holocaustos del pueblo de Israel podemos ver que sí fueron entorpecidos, sí cesaron por el terremoto que provocó la muerte de Jesús. Desde ahí en adelante se vio entorpecidos esos sacrificios y holocaustos. Pero, sobre todo cuando Roma destruyó el templo y mató a miles de israelitas, obviamente no iban a poder celebrar más holocaustos ni sacrificios, producto de que ya no estaba el templo. Pero, como vuelvo y repito, no se cumple al pie de la letra lo que está diciendo Jesús acá, porque no se ha instalado en el templo la abominación que habla el profeta Daniel. Lo que habla el profeta Daniel era algo similar a lo que había hecho Antíoco Epífanes, ¿ya? De hecho, es más insistente el Señor Jesús que este periodo es futuro y donde habrá una gran tribulación. Y según lo que el profeta Daniel, será una semana. Lo que en términos judíos, de acuerdo al contexto de esa profecía, de ese relato de lo que va a ocurrir en el futuro, son 7 años. Y se entiende también que está dividida en dos partes, la cual terminará todo ese periodo de 7 años, producto de la profecía de Daniel, con, con el reino justo del Señor, con el reino de la venida, perdón, con el reino que viene con poder y justicia de nuestro Señor Jesucristo, y que se va a establecer en la tierra, en Jerusalén, con un dominio universal. Y eso es lo que está queriendo decir. En ningún motivo el Señor Jesucristo está refutando esa idea. No está refutando la idea de que el reino no va a venir, sino que van a pasar varias cosas antes. Y los detalles son importantes. Entonces, continuando con el versículo 14, si se dan cuenta, estamos solamente en el versículo 14. Dice que esta abominación estará puesta donde no debe estar. Y esto está indicando al lugar santo, más específicamente en el lugar santísimo. Esto ustedes lo ven en el texto paralelo en Mateo 24. Vamos a Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15. Dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y eso es lo que está queriendo decir. Donde no debe de estar, en realidad debería decir en el lugar santo o santísimo. En el lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar para ofrendar por el pecado del pueblo de Israel. Pero ¿cómo puede ser posible? Nuevamente
esa incógnita. ¿Cómo puede ser posible que el Señor esté diciendo esto si él mismo con anterioridad dijo que no quedará piedra sobre piedra y que el templo sería destruido? Que la construcción del templo de Herodes iba a ser demolido. La única explicación a esto es que el templo sea reconstruido, pero no el templo de Herodes, sino un templo que sea una fiel copia del templo que el Señor le dijo que construyera al rey Salomón. Ese templo, ese templo. Y se van a establecer los sacrificios, cuando, bueno, en el futuro, porque dice el texto que van a cesar los sacrificios. Y esto va a ser un sacrificio de manera continua, pero que durará sola la mitad de la semana, 7 años. Solo la mitad de la semana, que para nosotros son 7 días, en ese contexto judío, ya vuelvo y repito, son 7 años, según el contexto de la profecía. Esto es lo que dice a Daniel, y la mitad de 7 años son 3 años y medio. Entonces, se va a establecer los sacrificios abominables delante del Señor durante 3 años y medio. Jesús introduce algo increíble en este versículo. Dice, el que lea o el que lee, entienda. Ya está apelando a la comprensión que tienen de la Escritura. ¿Qué tan atentos han estado a estudiar la profecía? ¿Qué tan atentos han estado ellos para escuchar las palabras del Señor? Lo cual indica que para comprender esto, también se aplica para ti y para mí. Para comprender esto debes leer la profecía de Daniel, y no solamente la profecía de Daniel, sino también la profecía de los profetas, Jeremías, Zacarías, Malaquías, y también, sobre todo, la profecía del mismo Señor Jesús. Y no solo leerla, sino que entenderla, lo cual también hace mención a todas las personas que leerán esto y que leemos esto ya en el futuro de cuando el Señor Jesús estaba diciendo, y que la van a leer en el futuro, cuando quizás ya nosotros no estemos en este escenario de la tierra o el Señor haya venido por su iglesia. Esto es una advertencia, no solo en el contexto judío de la época, sino para los creyentes de todos los tiempos. Lee la profecía y entiéndela. Lee y entiéndela. Eso explica la razón del por qué le está diciendo esto a esa audiencia, sin que las cosas que está mencionando estén por pasar prontamente, sino que en un futuro. A pesar de que el Señor haya anunciado con anterioridad la destrucción de la nación en manos de los romanos, es inminente, está refiriéndose a un futuro. Sin embargo, el fin de esta advertencia era decirles que si ven esto pasar, ¿qué es lo que dice el versículo 13? ¿Qué es lo que dice versículo 14? Si ven esto, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto va a estar relacionado claramente con el pueblo y la nación de Israel. Huyan a los montes. Si ven que la abominación está en medio del templo y que el templo de Salomón está, si ves esa abominación ahí, estás en peligro, debes huir, te vas a convertir en presa del enemigo, del anticristo, que quiere destruir tu vida. Y vas a tener que ser un fugitivo. La palabra dice corre para escapar. Ese huir significa correr y convertirse en fugitivo. En otras palabras, lo que el Señor está queriendo decir acá, si no creíste a mis palabras del Evangelio antes, te vas a enfrentar a esta terrible angustia y debes huir si ves lo que está pasando acá. Se lo está diciendo al pueblo de Israel. Pero los que estamos lejos, probablemente si llegamos a enterarnos de esa noticia, debemos también de refugiarnos, porque el anticristo va a buscar a todos los que acepten la profecía, la verdad del Mesías. El consejo de Jesús es que todos los que viven en Judea en ese tiempo huyan, refugiándose ¿a dónde? En los montes, que son las montañas. Probablemente se refiere al sureste de Jerusalén. Particularmente cerca del Mar Muerto, donde hay muchas cuevas, cavernas y lugares que incluso el rey David se escondió cuando era perseguido por Saúl. Es una referencia increíble. Esto lo podemos ver también en 1 Samuel 23-29. El Señor no solo da la instrucción, sino que deja en evidencia la urgencia de huir. Y vuelvo y repito,
Si tú ves esto, estás en peligro. Si ves que está ocurriendo esto es porque no aceptaste la verdad del Evangelio antes. Entonces estás en peligro. Si lo ves, huye. Eso es lo que está diciendo a los oyentes primeros que el Señor Jesucristo está diciendo. Y es la advertencia que deben tener en mente las personas que en el futuro van a estar viendo esto. Y miren lo que dice el versículo 15. Vemos la huida. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el versículo 16, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están encintas, y de las que críen en aquellos días. Esto está queriendo decir que la catástrofe es urgente, así que si quieres vivir, debes huir. No puedes volver por nada material. No entres en tu casa. Eso te hará perder tiempo, eso te hará ser presa fácil de los destructores, porque no sabes en qué momento aparecerán. Lo que sí debes saber que te perseguirán, y si tienes en tu corazón la verdad de Dios, te van a matar. Tus pertenencias, dalas por perdidas, porque no tienes morada permanente acá. Déjalas ahí, más vale tu vida. Eso es lo que agrega el versículo 16. Además de los que están en el campo, no vayas por tu capa. Tu vida vale más que tu capa. Tu vida vale más que la casa. Huye. ¿Por qué le está diciendo este consejo el Señor Jesús? Bueno, porque probablemente los que estén ahí no todos tengan la verdad. Entonces, si mueren, van a morir incrédulos. Entonces, si al menos huyen de esta abominación, deben de saber que eso es en contra de la voluntad de Dios que fue revelada en el Antiguo Testamento. Pero los que sí han creído en el Señor durante ese tiempo, es durante la época donde el Señor ya había sacado a su iglesia y librado de esta hora de prueba, bueno, tienes que huir también. Si no has creído, al menos si ves este peligro, huye. Pero si has creído, estás en peligro igual, huye. Esto es una persecución a la nación de Israel, a la fe judía y a la verdad que en el Antiguo Testamento del Mesías está presente. Y también lo que podemos ver como lo que da origen y fundamento a nuestra fe, toda la Biblia. Versículo 17, miren lo que dice. Ay de las mujeres que estén encintas y críen. ¿Por qué creen que puede ser eso? Porque si la huida es tan urgente, con hijos va a ser mucho peor. Pobres pequeños, pobres madres que van a tener que cargar con sus hijos, o imaginan que estén embarazadas. El Señor, esta expresión es una expresión de horror, una expresión de dolor, pero también muestra su compasión. Jesús siente su compasión para las mujeres que van a estar a cargo de sus hijos en esa época y van a tener que huir. Probablemente sus vidas van a ser las primeras que van a ser cobradas por este anticristo, por sus secuaces, por aquellos que quieran borrar de la tierra la evidencia de que Dios es y que su Mesías es y de que va a venir a reinar. Por eso es mejor que estén atentos. Por eso les dice, estén atentos a las señales y huyan antes de la destrucción de la nación de Israel en esa época. Huyan mejor antes de que esto los alcance. Si no me aceptas a mí como Mesías, bueno, reconoce que esta abominación es tremendamente abrumadora. Esto va a llegar y te va a cobrar tu vida. El Señor Jesús sabe que los que estaban escuchándolo son sus apóstoles, pero siempre había gente alrededor de él. Siempre había gente alrededor de él. Y esta es parte de la intención de su corazón, hablando a la nación de Israel y a algunos incrédulos. Deben de recordar que estamos horas antes de que el Señor Jesucristo, habiendo dicho que el reino iba a venir, que el Hijo iba a venir en gloria, iba a ser tomado preso, iba a ser encarcelado. Veamos ahora el versículo 18. Les manda a orar. Las personas que están acá en este periodo, miren lo que el Señor Jesucristo les manda hacer. Orad, pues que vuestra huida no sea el invierno. Agregamos el versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Bien, el Señor Jesucristo les dice que no
o esperar que esto no ocurra en el invierno. ¿Por qué? Bueno, no es un simbolismo, sino que directamente está hablando del invierno. Aquí el Señor Jesucristo no está hablando de simbolismo, está hablando de cosas reales, directas, concretas. Está diciendo lo que exactamente quiere decir. Oren para que las lluvias del invierno no sean impedimento para su vida, porque la lluvia en Palestina es fuerte. E incluso provocan que los ríos, que los lagos crezcan y muchas veces sean imposibles de atravesar. ¿Se dan cuenta? Hay veces que los ríos están en medio del viaje eh, y los lagos también estaban entre medio. Así que si es en invierno, la sobrevivencia se iba a volver mucho más difícil. Y la alimentación, además de las cosechas, las lluvias de invierno son complicadísimas. Ahora a nosotros nos viene bien, pero en invierno son complicadísimas. Dañan muchas veces las cosechas y van a verse mermada el alimento que ellos pueden alcanzar así a escondidas. Entonces, obviamente oren para que no sea en invierno. Versículo 19 habla de la tribulación. Y miren lo que agrega, dice, esto habrá una tribulación cual nunca ha habido antes ni habrá. Nuevamente Jesús implementa el tiempo futuro en sus palabras. Está hablando en futuro, lo cual apuntando que esta terrible tribulación, que se entiende como presión, como aplastar, como aflicción, angustia, es en el futuro y que será la más grande que jamás haya existido. Todo esto caerá encima de la nación de Israel y será de larga duración y estará caracterizada por eso mismo, por una presión sobre los que sean judíos, sean israelitas y sobre aquellos que crean en Jesús en ese tiempo de tribulación. Entonces, esta gran tribulación al final de los tiempos, que también se hace una referencia en Apocalipsis 7, 14 y también 24, 21, todo esto será a nivel mundial, pero acá el Señor está haciendo un enfoque en la nación de Israel y los creyentes que puedan haber en esa época. Bien, vamos a ir al versículo 20, dice, a pesar de todo, perdón, eso es mi comentario. Versículo 20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que el Señor escogió, acortó aquellos días. Y esto es algo maravilloso que el Señor deja plasmado ahí. ¿Cómo pueden haber escogidos en la tribulación? Si hay salvos en la tribulación, van a haber escogidos, porque nadie que no sea escogido por Dios va a ser salvo. Entonces, mostrando su amor y compasión, aún en este tiempo de gran tribulación, puede animar a cualquier persona. Pero es importante ver que el Señor está diciendo que ha cortado, o sea, mutilado o amputado. O sea, cortó estos tiempos, mutilado o amputado. Pero esto no es algo a lo que Dios haya reaccionado. No es que voy a dejar que pase esto, pero sin tener una fecha fija. No, el Señor puso un límite, porque potencialmente podría haber sido devastado incluso. Hasta el día de hoy, si Dios no restringiera la maldad sería terrible y esa gran tribulación que se ve allá podría estar presente en el día de hoy. Y lo que vemos son ejemplos de maldad hoy en día, incluso la persecución cristiana en algunos países solamente son leves muestras de lo que va a ocurrir en ese tiempo. Entonces Dios no estaba reaccionando, sino que Dios estimó solo ese tiempo de tribulación. Y eso fue por amor y compasión a los escogidos. Si no fuese por los escogidos que van a estar ahí, Dios no habría cortado ese tiempo. Ahora, debemos de entender, recordar que ese tiempo, que era una semana, y está hablando de la abominación, que es la mitad de la semana, son 3 años y medio, considerando el tipo de tiempo que tienen los judíos. Ahora, cuando hablamos de los escogidos, ya sabemos que puede referirse a personas que en ese entonces van a conocer al Señor, ya sea la nación de Israel o paganos
Específicamente, ahora en este contexto, volviendo al contexto en el cual está diciendo Jesús todo esto, es en el tiempo, perdón, en la casa de Israel, en la nación de Israel. Sin embargo, todo esto va a ser, el que el Señor acorte este tiempo va a ser de beneficio para aquellos que estén ahí. ¿Con qué fin? De que no sean exterminados y todos muertos. Esa es la idea de salvo acá. Ya no está hablando de la salvación del perdón de pecados. ¿Por qué? Porque si tú eres perdonado, no importa si mueres hoy. Pero aquí lo que está queriendo decir, no sean exterminados, no sean todos muertos. Si no fuese por eso, el anticristo los mataría a todos y borraría de la tierra los rasgos de la verdad de Dios que habla del Mesías y del gobierno eterno que tiene el Mesías. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que sí mueren? Bueno, vamos a Apocalipsis 7:14. Vamos a Apocalipsis 7:14. Sí, está al final de las Biblias. Y veamos. 7:14. Mira lo que está acá, dice. Juan hablando, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del Cordero. Así, esta es una conversación que se da entre Juan y el Señor por medio de la visión que él está recibiendo de toda esta visión apocalíptica, de la revelación futura de las cosas. Y el Señor le dice, bueno, ¿de dónde vienen estas gentes que te alaban, que te bendicen y que tienen sus ropas resplandecientes? Bueno, salieron de la gran tribulación. ¿Por qué de la gran tribulación? Porque eso da indicios de que la iglesia ya no estaba en la tierra, sino que está con el Señor. Y lo vamos a ver ya en un versículo más adelante, pero eso es algo importante de aclarar también. ¿Por qué se dice que la iglesia no va a estar? Bueno, lo vamos a ver, como les dije, en unos versículos más adelante. Y pido paciencia por el tiempo que me ha llevado este sermón. Quizás va a ser un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados por el contenido, ¿ya? Y si notan, tuve que parar justamente antes de que entrásemos a ver la venida del Hijo del Hombre. Pero, volviendo a todo lo que hemos estado explicando, quiero que piensen que esto es similar a la ansiedad que surge en las personas, volviendo al ejemplo del principio, que de forma apresurada quieren entender el final de alguna historia que les guste, pero se saltan todo y no se dedican a estudiar o leer o escuchar bien todas las partes de la historia que van articuladas hasta llegar al desenlace. Al final, siempre cuando alguien hace eso, pregunta, ¿pero cómo pasó? ¿De qué me perdí? ¿Cómo ocurrió esto? ¿De dónde apareció? Y cosas de ese tipo, porque se saltan los detalles. Ahora, es necesario decir que con la mente judía, obviamente que tenían los discípulos, eran creyentes en Jesús, pero eran judíos, no veían la relación de estos hechos. ¿Con qué? ¿Con qué no hemos tocado en este sermón? El Evangelio. El Evangelio no estaban relacionándolo. ¿Cómo podía venir el Mesías y morir y luego resucitar y esperar que haya una segunda venida? Esto es algo que estaba pasándose por alto en sus mentes. Su deseo, como buen judío, era que si apareció el Mesías, como les dije en un comienzo, llegase el reino. Bien, pero el Señor Jesucristo está diciendo, ojo, tienen que pasar muchas cosas más antes de. Entonces, por nuestra parte, ¿qué debemos hacer? Por nuestra parte, ¿a qué nos llama este texto? Nos llama a lo siguiente. Nos llama a leer las Escrituras para tener una comprensión clara de los sucesos que vemos acá. Y no solamente de esto, sino que de todas las verdades de la Biblia. Y eso es claro, el mandamiento aquí surge claro. El que lee entienda, estudia la Biblia.
Y no solamente estudies la Biblia por conocimiento, confía en el Espíritu Santo, para que puedas amar al Señor con tu corazón, porque ese es el motivo del Evangelio, que nos transforme a nosotros para amar al Señor. Considera las profecías, considera estudiarlas, porque el Señor se esmeró en dar esta respuesta para que no quede olvidada, y los detalles que dijo para que sean estudiados, entendidos. Bien, ahora, preguntarte a ti y preguntarme a mí mismo lo que yo sé de las Escrituras, lo que yo sé del Señor, ¿es solamente porque lo he aprendido a través de enseñanzas o porque también lo he estudiado, porque también la he leído? Y en eso quiero enfocarme. El Señor Jesús dice, el que lee entienda. ¿Tú lees la Escritura y más que eso, la entiendes? Bueno, te animo a hacerlo, hermano y hermana. Es necesario que esto tan complicado, como es una profecía de los tiempos futuros, puedan tomar tu corazón y decir, necesito más amar al Señor con mi corazón, con mis fuerzas, con mi tiempo y con mi mente. Ahora, pregúntate si has estudiado esto bajo las perspectivas correctas o heredadas de otra persona. Y si es así, mejor pone un stop, pone un paralé y vuelve a la Escritura y hace lo que hicieron los apóstoles. Con tu deseo de entender del futuro, de entender lo que el Señor está diciendo en cualquier parte de la Escritura, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué va a ocurrir? ¿Y cuándo va a ocurrir? ¿Y cómo va a ocurrir? Pregúntale al Señor. Y obedece en eso a la Escritura. Obedece en eso al Señor. Y si haces eso, el Señor te va a dar luz para entenderlas. Porque ya fueron dadas, ya fueron reveladas. Y el Señor dice, el que lee entienda. También es importante pensar para nosotros hoy que si hemos sido salvos ya, esa época de gran tribulación no va a alcanzarnos. Y yo entiendo que hay hermanos en la fe, buenos hermanos que creen que van a pasar por la tribulación, pero por lo que estamos viendo aquí en el texto no se menciona a la iglesia en ninguna parte. Se menciona al contexto judío y los que estaban dispuestos a vivir en esa época. Ese es un gran motivo para agradecer al Señor de que hoy sepamos que no vamos a pasar por esa gran tribulación. Solamente tenemos espasmos de tribulaciones momentáneas, aflicciones momentáneas, pero no esa tribulación que dice aquí. Y reconoce que aún en este periodo de ira del Señor, porque en el Apocalipsis habla de las copas de ira del Señor y que van a tener parte justamente en este periodo de tribulación. Va a haber misericordia también. Está la ira y está la misericordia del Señor obrando, porque está su mensaje y el Señor lo dijo antes, para que obren en obediencia a Él. Bien, con eso vamos a pasar al punto 2, y que es más breve, y dice, cuídate de falsos cristos. Vamos al versículo 21 al 23, dice, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Ahora, en el versículo 21, pasando a una segunda parte de esta advertencia, el Señor les dijo, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, el Señor dice en su consejo, no le creáis. Esto es tremendamente importante, porque se está refiriendo específicamente al poder engañador de Satanás, el cual hará aparecer muchos falsos cristos, buscando atrapar en esos engaños, aun si fuese posible engañar a los escogidos. Si fuese posible engañar a los escogidos, para que abandonen sus lugares de refugio. Falsos maestros dirán que Cristo está, que ya apareció en las cercanías y que está dispuesto a liderar en el pueblo de Jerusalén y las naciones y el mundo entero. Pero esa es una trampa. ¿Por qué? Los quieren matar solamente. Esto es tanto para los creyentes como para los judíos que vivan en ese tiempo, porque ambos estarán a la espera de la venida del Mesías. Uno en diferentes etapas. El que cree en el Evangelio
va a estar esperando la segunda venida del Mesías, pero el judío que no ha creído va a estar esperando la primera aparición del Mesías. En ambos casos la reacción va a ser diferente. No podemos decir que todos los judíos que estén en ese tiempo vivos, cuando viene el Mesías, no van a creer. Pero también no podemos decir que no van a haber muchos que van a creer. Entonces pasamos al versículo 22. Versículo 22. Por eso el Señor dice que estos falsos cristos tendrán la capacidad de hacer señales y prodigios, pero a pesar de que eso ocurra no son de fiar, porque el Señor ya dijo cómo iba a volver. El Señor ya dijo que iba a volver, no va a aparecer así como así, va a volver como Él dijo que iba a volver. Y eso debe de creer la iglesia, eso debe creer, o al menos también tienen que considerar las personas que crean en el Señor en ese entonces. No es un motivo para creer en aquellos que hacen supuestos milagros, ya que no sabemos el poder que utilizaron, o sí sabemos, son obrados por poder de Satanás, buscando afirmar algo que no son, que es el Cristo. Y lo vemos como referencia en 2 Tesalonicenses 2:9. Este espíritu de engaño no es exclusivo de esa época, ¿ya? Y podemos ver que hoy en día hay falsos maestros que desvían la verdad, que desvían el camino de cómo seguir a Cristo, del evangelio que debemos de obedecer, pero no está manifestado en su totalidad. En este entonces, la manifestación que está hablando el Señor Jesucristo de estos falsos cristos y estos poderes engañadores, satánicos, van a ser tremendos. Van a ser tremendos. Bien, y el versículo 23 termina bien sencillo. Mirad, os lo he dicho antes, el Señor termina esta parte antes de pasar a la venida del Hijo de Dios, a la venida del Hijo del Hombre, nuevamente diciendo todo lo que estas señales previas antes del fin, yo ya se las dije antes. Así que no esperen algo nuevo, no esperen algo novedoso, no esperen algún otro maestro, no esperen una verdad diferente. Yo ya se los dije, entonces créanlo. Llamándolos para que estén en guardia. Tomen este sermón profético, lo tengan presente al comprender los tiempos futuros. Lee y entiende. Ha dado seguridad el Señor Jesucristo, que se puede confiar en sus palabras. También está mostrando seguridad a los escogidos del presente y también del futuro, que lamentablemente van a tener que pasar ese tiempo, pero es importante que no se tienen que desviar. Dios ya ha revelado su verdad y su voluntad. ¿Y cómo ha de parecer? No hay otra manera, no hay otro Cristo. Si lo hacen, si confían en otro Cristo, se están desviando y están siendo engañados por Satanás. Esto es similar a ver a los magos y a los ilusionistas que hacen trucos, pero que son solo de distracción y te hacen creer cosas que no son. Esta es la advertencia para ellos como para nosotros. Falsos cristos de la época y falsos cristos hoy aparecen habitualmente en medio del mundo, incluso en las iglesias. ¿Cómo es esto? A través de la doctrina, de la enseñanza, Cristos que no se ajustan a la verdad dicha por Dios. De hecho, los apóstoles estaban atrapados con una visión de Cristo que es de que era solo el rey venidero, pero no un siervo sufriente que debía de morir antes de entrar en su reino. Aún su muerte no le estaba encajando en el panorama. ¿Cómo relacionamos todo esto con su muerte y su resurrección? Ellos esperaban que el rey juzgara ahora ya en las naciones y estableciera ya su reino con su sede principal en Jerusalén. Aún el evangelio, con la muerte sustituta en el lugar del pecador, recibiendo la ira de Dios Padre, no estaba en sus mentes, no había calado lo suficiente en sus corazones. Escucharon 3 veces la muerte y también escucharon sobre que el Señor Jesús iba a volver a la vida y aún no lo asimilaban. La salvación de Dios estaba por llevarse a cabo y estaban pensando en el reino de Dios, ya sea consumiendo a las naciones paganas e incrédulas. Pero estaban olvidando que
se iba a llevar primero la predicación, el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Y no me refiero a establecer el reino físico de Dios aquí en la tierra por medio de la predicación del Evangelio. Eso lo va a hacer el Señor. Pero sí la verdad del reino de Dios para ser siervos de Dios por medio del Evangelio de la cruz, que da la oportunidad de salvar a quien crea. Ahora, pensando en ti y en mí, si te pregunto a ti, querido hermana y hermano, ¿consideras cuál es tu Cristo? ¿Es el Mesías prometido que tenía que llevar su vida a la cruz por tus pecados? ¿Es el que anunció la buena noticia, el Evangelio de salvación por gracia, fe y solo por Él? ¿Crees en el Cristo que vendrá nuevamente para reinar? ¿Crees en ese Cristo? Mantente creyendo si lo crees y creciendo en el conocimiento que tienes de Dios, su plan y sus escrituras. Finalmente, hermanos, ya llegamos al final. Podemos ver que Jesús no considera a la iglesia en este proceso porque la libró de la hora de prueba que había de venir. Eso lo dice en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el Evangelio de gracia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero el Evangelio seguirá salvando a las personas que creen, porque eso hace el Evangelio, salva al pecador arrepentido. Sin embargo, quiero que pienses en lo siguiente, que por más que entiendas toda profecía, si no tienes amor, nada somos. Llénate del amor de Cristo por medio de su cruz. Llénate del amor de Dios que es revelado en su vida, en su muerte y su resurrección. Si has venido en arrepentimiento y fe, disfruta de ese amor y el beneficio de ser iluminado para comprender su palabra. No te vuelvas en ningún momento perezoso porque tienes que ser lleno del amor, ni tampoco arrogante porque entiendes mucho, sino que ven a las plantas del Señor agradecidos de su cruz, porque este plan de la venida del Señor glorifica al Cristo crucificado y resucitado. Hermanos, ven a la palabra de Dios, fuente de toda verdad, de toda inteligencia, de toda sabiduría, para entender los tiempos y vivir conforme la vida eterna que ya hemos recibido. Y preguntarte, ¿has recibido al Señor Jesús? ¿Al Señor que murió y resucitó y que ha de venir? Si es así, ven a la fuente. Si no es así, ven al Evangelio. Cree en este Dios Salvador, poderoso, que te libra de tus pecados y del juicio de Dios. Bien, que el Señor les bendiga y oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias porque esta palabra es viva y eficaz y oramos para poder entender tu plan revelado. Pero confiamos que estamos seguros en ti y estaremos seguros en ti siempre. Gracias porque tenemos promesa de tu venida y sabemos que ese día cuando tomes a tu iglesia, allá en las alturas, en la gloria, será una gran fiesta. Pero también aquí en la tierra va a haber una gran tribulación. Oramos, Señor, para que los que vayan a estar ahí en ese tiempo puedan recordar estos consejos y estas advertencias que tú diste, para huir y refugiarse en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.